Cuando te llega una emprendedora, una empresaria, y nosotras que estamos también mucho en el mundo de mamis empresarias, hay mucha gente que te llega y que quiere todo para ayer. O sea, quiere el resultado, pero no quiere vivir el proceso. A mí la meditación me ha ayudado mucho a estar en presencia y a no querer estar donde no estás ahora mismo. Tener claro que es un proceso y no enfocarte tanto en el resultado, sino en estar al servicio y soltar totalmente el apego al resultado. A mí hay una pregunta que me gusta mucho hacerles, que es: ¿desde dónde estás liderando? ¿Estás liderando para servir o para conseguir? Por eso mucha gente no logra cerrar una venta. No tiene esa escucha activa, ¿verdad? Y muchas veces está tan enfocada en el resultado, en el yo. Totalmente, o sea, yo creo que la venta al final es un acto de amor y ahí automáticamente se va el miedo, el síndrome del impostor y todos. La cantidad de mujeres que nos llegan, que han hecho todo tipo de formaciones, han intentado de todo, pero luego cuando empiezas a hablar, en los primeros 30 minutos, detectamos un montón de creencias limitantes que nunca nadie ha trabajado con ellas. Hoy hablamos de un tema que muy pocas personas se atreven a exponer con total honestidad. ¿Cómo vender cuando un verdadero bloqueo no está fuera, sino dentro? Miedo, autoexigencia, síndrome de la impostora, inseguridad financiera. Pero hoy tenemos a la mejor. Hoy nos acompaña Andrea Martínez, coach personal y ejecutiva, especialista en acompañar a mujeres emprendedoras que desean salir del caos interno para liderar su negocio con confianza, claridad y estabilidad. Si alguna vez has sentido que lo que has intentado no te funciona y sigues sin vender como deseas, este episodio es para ti. Bueno, Andrea, mil gracias antes de más por venir. Sé que tienes siempre la agenda súper ajetreada, que eres una mujer que no para. Así que mil gracias por darme el placer de poder entrevistarte hoy, porque estoy segura que muchas mujeres van a conectar contigo, con tu historia, con tu experiencia. Así que bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Me hace especial ilusión estar hoy aquí en tu podcast y aportar desde nuestra esencia, desde nuestra autenticidad, todos esos consejos y experiencias que puedan servir a muchas mujeres y que podamos inspirar desde ese lugar. Bueno, estoy convencidísima que vas a inspirar a mucha gente. Así que lo primero que te voy a pedir, Andrea, es que nos compartas quién eres, qué has hecho hasta ahora. Bueno, soy Andrea Martínez. Siempre me he dedicado a la organización de eventos. Trabajé para una gran agencia de organización de eventos donde organizaba eventos deportivos como la Copa Davis, Open de tenis, eventos para la Fórmula 1, premiers de cine y desfiles también para la Mercedes-Benz Fashion Week. Y bueno, he trabajado con grandes marcas, de ahí he aprendido muchísimo y ya luego monté mi propia empresa de organización de eventos y formación. Y actualmente, hace un par de años, me certifiqué como coach y me estoy reinventando, estoy creando una comunidad de mujeres para poder inspirar desde otro lugar, porque creo que las emociones son súper importantes y la mentalidad que tengamos. Y cuando uno va ganando años de experiencia, al final vas conectando con una parte que está mucho más profundo, que está dentro de uno mismo y desde ahí poder inspirar. ¡Wow! Es verdad que, y ahora que lo dices, es verdad que vamos pivotando, ¿no? A lo largo del tiempo. Empezamos quizás desde la parte muy técnica, ¿no? Lo que soy, lo que he estudiado, y es como que empezamos desde ahí, pero luego nos lleva, como la vida, a la parte del ser, ¿no? Y empezamos a mirar más hacia adentro, y es maravilloso que lo puntúes de esa forma. Sí, o sea, creo que todos son etapas y son como experiencias vitales. Y al final te vas encontrando con situaciones que te hacen parar, que te hacen mirar dentro y desde ahí florecen nuevos proyectos que están mucho más alineados y conectados con la verdadera esencia de uno mismo. Sí, sí. Y yo te conocí en esa parte en que te estabas reinventando y recuerdo perfectamente nuestra primera conversación. De hecho, recuerdo verte en la cafetería antes de entrar al evento al que hemos coincidido. Y nada más entrar es como que tú llenabas ese espacio. Eres una mujer guapísima, pero además tienes como que una autoridad, una personalidad que cuando entras en cualquier sitio lo llenas.
y es muy bonito verlo, pero eso me lleva también a una pregunta, porque dentro del mundo de los espectáculos, de la organización de eventos, que es muy duro, ¿en qué momento, Andrea, tú empiezas a decir, bueno, yo tengo que empezar a tener una estrategia, tengo que intentar tener una metodología, ¿no? Como para cerrar acuerdos, porque es un mundo muy competitivo y tienes que correr, 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 correr. ¿Cómo lo has vivido y qué tipo de estrategias tú crees que pueden servir hoy día cuando tú empiezas a comunicar con emprendedoras que puedan aplicar? Un poco lo que estabas comentando, o sea, yo lo veo como al revés. Sí que es verdad que cuando empiezas con una estrategia y vas con una mentalidad depredadora, por decirlo de alguna forma, y cuando vas así llega un momento que te pierdes en el camino, o sea, te pierdes porque al final estás en un lugar que está afuera, que no está dentro de ti, y desde ahí creo que es importante parar y volver a colocarte, conectar con tu verdad, con tu coherencia, ser honesta con una misma. Sí. Y desde ahí poder reformular esa estrategia que tenías desde otro lugar, con otros valores totalmente diferentes, que es un poco pues la humildad, la coherencia, el compartir desde la verdad, el permitirte conectar con las personas y ver realmente qué necesitan. Y desde ahí, desde ese lugar, poder empezar a crear tu estrategia, pero alineada a lo que la otra persona necesita y cómo realmente le puedes ayudar y qué problema le estás resolviendo. Oh, qué interesante, porque bueno, has soltado una cantidad de perlas que posiblemente no somos conscientes. Y sí que es verdad que es un camino extenso, ¿no? O sea, tiene muchas partes, muchas fases por el medio. En todo este tiempo, y cuando te llega una emprendedora, una empresaria, y nosotras que estamos también mucho en el mundo de mamis, ¿no? Mamis empresarias, hay mucha gente que te llega y que quiere todo para ayer. O sea, quiere vivir, o sea, quiere el resultado, pero no quiere vivir el proceso. ¿Cómo enfrentas esa ansia, ¿no? Esa necesidad de quererlo todo ya? Ahí me parece muy importante y me veo reflejada en esto que estás compartiendo. A mí la meditación me ha ayudado mucho a estar en presencia y a no querer estar en un lugar donde no estás ahora mismo. Entonces, tener claro que es un proceso y no enfocarte tanto en el resultado, sino en estar al servicio, en ponerte al servicio, poner tus dones y talentos al servicio y soltar totalmente el apego al resultado. Y desde ahí da igual si estás impactando a 5 personas o a 1000, porque al final tú estás al servicio, independientemente de cuál sea el resultado. ¿Y tú cómo crees que se toman esa información o ese punto de vista que tú compartes, ¿no? Desapégate del resultado y enfócate en el proceso, porque esto es lo que va a hacer con que seas grande de cara al futuro. Pero claro, muchas veces, y yo hablo también por mi experiencia, cuando nos llegan los empresarios, quieren facturar ya. Necesitan un resultado. ¿Cómo lo toman? Esa parte ya creo que va con el camino evolutivo de cada uno y el nivel de conciencia que tengan. Si no están preparadas para verlo desde este lugar, es que todavía tienen que aprender alguna cosita más y la vida te va colocando. O sea, sí, sin duda. La vida te va colocando. Pero a mí hay una pregunta que me gusta mucho hacerles, que es, ¿desde dónde estás liderando? ¿Estás liderando para servir o para conseguir? ¡Wow! Qué pregunta potente. Y eso ya les frena y les hace como dar ese pasito hacia atrás y pensar, vale, entonces, ¿desde dónde estoy, no? Exactamente. Y hacia dónde quiero ir. Sí. O sea, yo creo que ahí ya te quitas el foco de ti misma y te enfocas en los demás. Y creo que una estrategia de venta maravillosa es poder escuchar activamente y ver qué necesita ese cliente, esa persona,
y desde ahí poder aportarle un valor que le pueda ser útil. Pero muchas veces es como que las empresarias, o sea, nos volvemos locas pensando cómo puedo hacerlo y no está tanto en ti, sino en ver a la otra persona, qué necesita realmente. Sí, por eso mucha gente no logra cerrar una venta, porque habla desde la urgencia, no tiene esa escucha activa, ¿verdad? Y muchas veces está tan enfocada en el resultado, en el yo, ¿no? Esa parte que siempre vemos que no ayuda como debería y se pierden la posibilidad de cerrar determinado tipo de acuerdos. Totalmente. O sea, yo creo que la venta al final es un acto de amor y es energía. Y tú estás aportando un valor que a la otra persona le puede servir y la otra persona te está pagando a ti para recibir eso. O sea, realmente te estás retroalimentando y ahí automáticamente se va el miedo, el síndrome del impostor y todo. O sea, es tú poner al servicio lo que tú sabes y el valor que tú puedes aportar y la otra persona está encantada y feliz de pagarte por ello. Entonces, al final, ambas estáis ganando. Sin duda, sin duda. Y algo súper importante que yo sé que tú trabajas mucho con las mujeres a las que ayudas, a las que das tu apoyo y compartes tu conocimiento, es la parte en que utilizan su historia personal, ¿no?, para conectar con otras mujeres, para vender también desde ahí, desde su experiencia, para aportar valor, lo que tú acabas de decir. ¿Cómo es ese trabajo cuando tú empiezas a trabajar esa parte de la historia personal con tus clientas? ¿Qué tipo de, o sea, qué te llega? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo utilizáis a favor del otro? Para mí ahí la clave es la vulnerabilidad, que a veces es verdad. Esa palabra, o sea, la ponemos aquí en negrita. Sí, o sea, la vulnerabilidad es la clave, es poder mostrarte tal cual eres, porque a veces también es como que el miedo te hace querer aparentar y venderte de una forma que realmente no es y eso cae por su propio peso. Tal. Entonces el permitirte ser vulnerable, conectar con tu historia y a mí personalmente me inspira más cuando una persona me cuenta sus fracasos o cómo ha conseguido revertir una situación y cuál es el proceso que ha seguido para salir de ahí. Uh-huh. Me inspira más que me compartan sus logros. O sea, no quiero tanto, por ejemplo, yo que sé, un atleta que de repente consigue un podium y gana una medalla. No me importa tanto la foto en sí, sino cómo has estado entrenando para conseguir eso, cuáles han sido tus hábitos, o sea, cuál ha sido el proceso para llegar hasta ahí y no tanto el resultado. Que poco se cuenta. Sí, y ahí creo que la clave está en quitarte la máscara, ser vulnerable y contar tu historia desde tu verdad. Por eso yo hablo tanto de autenticidad. Yo creo que hemos caído en un punto, sobre todo por las redes sociales, ¿no?, que solo se muestra lo que es bonito, lo que funciona, tus logros, pero la gente no ve el proceso, ¿no? Y creo que que es nuestra responsabilidad también cuando tenemos algún tipo de visibilidad, incluso cuando no la tenemos, o sea, yo creo que debemos liderar desde el ejemplo. Y el ejemplo es ser auténtico. Con tus más, con tus menos, con tus fracasos, pero también con tus logros. Porque todo eso es lo que hace de ti la persona que eres. Y toda esa historia es lo que muchas veces va a hacer con que un cliente llegue y diga, es que yo he pasado por eso. Creo que me entiendes, entonces va a ser muy fácil trabajar contigo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final se trata de conectar y de encontrar como ese punto de unión. Sí. Que el cliente se vea reflejado en ti y vea que el proceso que tú has vivido le puede inspirar a él y le puede ayudar. Sí, tal cual. Y también me parece muy importante la confianza. O sea, transmitir confianza. Sí. Que al final viene de estas historias que son reales. O sea, no me inspira tanto lo perfecto, sino lo auténtico. Y cuando tú te muestras auténtica, me estás dando confianza. Y eso me hace poder confiar en ti y querer poder tener ese proceso contigo, porque desde el lugar, desde donde me lo estás contando, me está inspirando para poder hacerlo yo también. Y a veces, todavía más que la inspiración, es el hecho de que, bueno, si tú lo has hecho, si tú lo has conseguido,
yo también puedo, ¿no? Es como esa credibilidad, ese corte en algunas creencias limitantes que tenemos de yo no lo consigo, yo no soy como ese o como esa. Entonces hay muchas creencias que empiezan a caer por tierra cuando tú hablas desde esa vulnerabilidad o desde la autenticidad. Y eso me lleva a otro punto que es muy potente en el trabajo que hacemos, que es la cantidad de mujeres que nos llegan, que han hecho todo tipo de formaciones, han estado muchas veces con los mejores, con los gurús, han intentado de todo, según ellas, pero luego cuando empiezas a hablar, en los primeros 30 minutos, detectamos un montón de creencias limitantes que nunca nadie ha trabajado con ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que solamente se enfoca en el resultado. No, vas a conseguir tanto, vas a tal. Totalmente. Y todo lo demás. ¿Qué nos cuentas tú sobre las creencias limitantes? Pues creo que la clave del éxito reside en la mentalidad y nosotras mismas, o sea, podemos ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. O sea, tú misma te puedes impulsar a conseguir eso que quieres, según lo que te estés contando, o autoboicotearte hasta Al 100%. no conseguirlo. Entonces, depende de una. Y creo que es importante mirar adentro y revisar esas creencias de las que tú hablabas para ver en qué lugar estamos y cómo las podemos primero reconocer y luego transformar. Y desde ahí es que te conviertes en una persona totalmente nueva. Y la clave está en mirar adentro y simplemente ser consciente, reconocerlas y ahí sí pedir ayuda de un profesional y trabajarlas para poder transformarlas. Y aún así es importante decir a todo el mundo que nos escucha que nunca vamos a estar listas al 100%, porque no hay la perfección. Y yo siempre digo que es mejor el hecho que el perfecto, ¿no? ¿Qué empujón? O sea, ¿cómo trabajas tú o cómo fomentas que las mujeres que trabajan contigo, porque como coach tú tienes un montón de estrategias, ¿no? ¿Cómo les impulsionas a que den ese paso que tú ves necesario? Aunque no estén listas, porque sabemos que nunca lo van a estar. Sí. Pues ahí mi lema es acción masiva imperfecta. Ay, me encanta la acción masiva. Sí. Me encanta. Sí, o sea, yo creo que el mayor boicoteador que tenemos es el miedo. Y es que si quieres hacerlo perfecto, si te estás exigiendo todo el tiempo, al final nunca sientes que estás preparada y entras como en parálisis por análisis, que creo que todas hemos estado en algún momento ahí. Y es que no puedes salir de ahí. Entonces, mi consejo es que empieces a caminar y ya por el camino, pues lo que te vayas encontrando, veremos de qué forma se va resolviendo. Pero es como un aprendizaje continuo que tienes a medida que vas avanzando. Sí, sí, sí. De hecho, ya lo has hablado y ahora, ¿no? Por esa frase que acabas de decir, la parálisis por análisis, está muy relacionada también con el síndrome del impostor. Yo no sé tú, pero yo creo que el 90% de mis clientes, a las personas que tengo la fortuna de asesorar, todos me llenan con ese síndrome, pero a flor de piel, es como huelen al síndrome del impostor. Y yo siempre les digo, hay que cambiar esa colonia porque el cliente también luego te huele, ¿no? Cuando tienes miedo. ¿Qué consejo darías? Y ahora ya no hablo de emprendedores ni de empresarios, en general, porque como coach tú puedes trabajar cualquier persona, puedes trabajar con cualquier persona. ¿Qué consejo darías para que una persona empiece a trabajar por sí el síndrome del impostor? Obviamente que yo siempre os recomiendo una profesional como Andrea para trabajarlo, pero también hay mucho trabajo que tenemos que hacer en casa. ¿Puedes dar 2 o 3 tips para que la gente lo pueda ir trabajando, que por lo menos lo identifique? Porque hay mucha gente que lo tiene y no lo sabe. Yo creo que el primero y fundamental es no ser tan exigentes con nosotras mismas. O sea, creo que el síndrome del impostor viene de la exigencia que tenemos con nosotras mismas
Y ahí invito a todas las mujeres a que sean más compasivas con ellas mismas y que se miren desde un lugar más amoroso, o sea, y no intentar buscar la perfección. O sea, en coaching, por ejemplo, hay un concepto que utilizamos mucho que es la excelencia y es estar siendo lo mejor que puedes ser en ese momento con los recursos que tienes. O sea, no tanto buscar ser perfecto, sino buscar lo mejor que tú puedes ser en ese momento con esos recursos. Entonces, desde ahí, desde una mirada compasiva con una misma, creo que puede ser el primer paso para no caer en el síndrome del impostor. ¿Y por qué crees que somos o que queremos ser tan perfeccionistas? Porque hay gente que incluso lo dice, no, es que yo soy muy perfeccionista, como si fuera algo bueno. Y yo ahí ya detecto algo que trabajar, pero claro, porque como coach automáticamente lo detectamos. Pero tú, ¿por qué crees que, o de dónde nos viene ese querer ser perfecta? Claramente viene del ego. O sea, el ego es el que está en todo momento... Ahí, el enanito malo, como yo le llamo. Sí, la mascota quiere o tiene sus expectativas y se imagina o se visualiza, pues, no sé, en un lugar que está totalmente fuera de lo que es la realidad. Y ahí, o sea, te diría que es conectar con el amor, conectar con tu verdad y desde ahí. O sea, no tanto de las expectativas que tengas. Muchas veces también no viene de expectativas tuyas mismas, sino de expectativas que proyectan los demás, de lo que se espera de ti. Y claro, o sea, ahí caes en una trampa que te pierdes. Cuidado. Sí. Yo fíjate que siempre digo que hay los dos opuestos, ¿no? Uno es ese ego, la perfección que queremos alcanzar desde el ego, pero por otro lado también veo que a veces esa exigencia, esa autoexigencia, ese perfeccionismo que queremos alcanzar viene por la falta de amor propio. También. Por el que dirán, cómo me van a juzgar, cómo me ven los demás. Y como yo tengo esa falta de amor propio, es como que todo lo que hago nunca es suficiente como para complacer. Exacto. O sea, ahí entrarían las heridas de cada uno y cómo nos desenvolvemos en el mundo para paliar un poco eso. Pero totalmente de acuerdo que la falta de amor propio nos destruye porque entras en esa rueda de autoexigencia y luego viene la culpa porque no estás cumpliendo con tus expectativas, con lo que se espera de ti, entonces te sientes culpable por ello. Y ahí sí que entran en juego unas emociones que es importante hacernos conscientes y revisarlas para poder trabajarlas. Sin duda. Y yo creo que es esa culpa, esos bloqueos iniciales, es lo que frena a mucha gente, sobre todo cuando empezamos a emprender, de ganar velocidad, de multiplicar resultados, porque nos quedamos ahí, ¿no? En esa culpa, todo lo que estoy haciendo no es suficiente, la comparación constante. Eso es súper importante trabajarlo inicialmente y por eso yo siempre digo, no te frenes, mujer emprendedora que nos estás escuchando, no te frenes. Busca a alguien que te pueda ayudar, que te pueda dar un camino más fácil o más rápido también, porque al fin y al cabo esto es tu trabajo hoy día también, sí. ¿no? Sí, o sea, yo por ejemplo todo este tipo de temas los trabajo con la metaprogramación cognitiva, que es una herramienta que a través de visualizaciones puedes romper patrones inconscientes, patrones que repites sin darte cuenta y liberar bloqueos emocionales. Oye, espera, que aquí entramos en una dinámica que me encanta. Cuéntanos más sobre esa metodología que tú utilizas. Bueno, o sea, es una metodología terapéutica que básicamente lo que hace es ir a la emoción y a través de visualizaciones se libera la emoción, pudiendo aceptar cosas o situaciones que te han pasado en el pasado y que en ese momento no estabas preparada para poder afrontarlas. Es como revivirlas y desde ahí... Resignificar. Exacto. ¡Wow! Eso es súper potente. No hay mucha gente que lo trabaje en España, porque yo algún que otro curso he hecho, pero siempre he tenido que viajar fuera
y irme a Estados Unidos, Brasil, que ahí sí que se habla muchísimo de este tipo de metodologías, pero en España no conozco prácticamente a nadie que lo haga. ¿Cómo es la aceptación de esta nueva metodología que estás implementando? A mí me parece súper potente. De hecho, a día de hoy es lo que más me ha funcionado, porque muchas veces mentalmente identificamos lo que nos pasa y ya tú misma te sabes la historia, te la has contado 1000 veces y no se trata tanto de ir a una parte mental racional, sino de ir directamente a la emoción. O sea, cuando tú cuentas lo que te está pasando o el conflicto que tuviste, directamente se te pone un nudo en la tripa o se te pone un nudo en la garganta y entonces ahí es donde hay que ir, a esa emoción que se quedó atrapada en ese momento y que no pudiste liberar porque no estabas capacitada para eso. Entonces se trabaja desde ahí y puedes llegar a incluso el conflicto original que detonó que en situaciones similares te hayas sentido así y la emoción que te produce. O sea, me parece súper potente. Es muy potente porque, por ejemplo, algo que yo he visto, y ahora me vas a decir si estoy en lo cierto, es que cuando vivimos determinado tipo de situaciones o de emociones y no somos capaces de entenderlas, de solucionarlas, de darles un significado, luego vamos a tener determinado tipo de situaciones en nuestra vida futura donde esa emoción se vuelve a repetir. Y muchas veces no sabemos identificar por qué estamos reaccionando de esa forma, porque no hay lógica detrás. Es simplemente una emoción que te sale de las entrañas y luego dices, oye, es que no tenía motivos para reaccionar así o por qué lo veo desde este punto de vista. Entonces, claro, tu trabajo es resignificar y intentar entender ese padrón, esa conducta, para que aportes una solución definitiva. Exacto. Wow. O sea, en el momento en el que vas al origen y lo sanas, lo erradicas de raíz, automáticamente dejas de repetir el patrón. ¡Wow! ¡Qué potente! Y qué trabajo tan bonito. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Hay una pregunta que, claro, ahora que tú hablas, ¿no?, de sanar heridas, de entender esa emoción, hay un concepto que yo trabajo muchísimo, que es claridad. La claridad emocional, la claridad vital, ¿no? Claridad es poder. Cuando tus clientas empiezan a tener esa claridad, cuando entienden su padrón y lo que ya no hay que repetir, que no quieren repetir, no es que no haya que, es que no quieren. ¿Cómo ves el antes y el después de esas mujeres en sus vidas personales, como mamás, como empresarias? O sea, tú que vives todo el proceso, háblame del antes y el después. O sea, yo creo que es una transformación y, o sea, al final, si sabes quién eres, desde ese lugar tienes claridad y puedes inspirar. Cuando no sabes quién eres, es cuando hay mucho ruido, no tienes claridad, no sabes por dónde ir y no estás enfocada. Pero si sabes quién eres, automáticamente eso se disuelve. Y creo que para saber quién eres, tienes que hacer ese trabajo interno y entenderte muy bien, conocerte muy bien. Sí. Y desde ese lugar creo que, o sea, todo se transforma. O sea, ya no estás actuando tanto desde el miedo, estás actuando desde el amor. Y desde la seguridad, que eso también es vital. Y ya no tienes el foco puesto en ti, lo tienes en los demás. O sea, en ayudar, en estar al servicio. Sí. Hay algo que acabas de decir que me está haciendo pensar aquí en un montón de cosas, ¿no? Es como cuando tienes claridad, deja de existir ruido. Exacto. Esta frase es súper potente porque yo lo que veo mucha gente que hace desde el esfuerzo, que está ahí dándolo todo y no tiene resultados, la gran mayoría es precisamente por eso, porque hay tanto ruido, trabajan, hacen, están en todas, no se enfocan, no saben cómo enfocarse. Y claro, luego dicen, es que esto no es para mí, es que yo no valgo, porque trabajan desde el esfuerzo y no desde esa claridad mental que les aportamos, de decirle, vamos a poner aquí enfoque, esto es lo que hay que hacer y esta es la estrategia que vamos a seguir, ¿no?
disipar, quitar ese ruido, es de lo más potente que podemos hacer en la vida de un ser humano, porque le estamos dando herramientas para todo. Totalmente. O sea, yo creo que la clave sería como ese minimalismo de volver a uno mismo y apagar todo el ruido que tengas, porque si no es cuando entras en la comparación, o sea, es cuando entras en la carrera esa de la rata, en estar persiguiendo todo el rato la zanahoria que nunca llega, y es apagar todo el ruido externo y volver a ti. Entonces, si tuviéramos que resumir toda esta conversación y llevarla, por supuesto, a mi punto, que es el vender desde la autenticidad, ¿qué consejo darías a cualquier mujer que nos esté viendo en este momento que pueda ponerlo en práctica desde ahora? El primer consejo, saber quiénes son. O sea, que se conozcan primero a ellas mismas antes de querer ofrecer. El segundo consejo, que escuchen a su audiencia. O sea, qué problemas resuelven. El foco tiene que estar... Y tener claridad en qué problemas van a resolver. Exacto. O sea, el foco tiene que estar puesto en el cliente. Escucharle, ver qué necesidades tiene y no desde la urgencia, no desde la carencia, sino desde la abundancia, desde tu plenitud, poder aportarle valor para que el cliente realmente sienta que tiene ahí un poder que se pueda nutrir. Que deje de mirar precios muchas veces y empieza a mirar valor, que eso es súper importante. Exacto. Y luego me parece también muy importante la confianza, transmitir confianza, conectar con esas personas. Y ahí sí que es conectar desde la verdad, desde tu historia, lo que habíamos compartido antes. Y luego tener claro que la venta es un proceso de amor y que todos ganan. Y ahí se radica el síndrome del impostor, porque al final tú estás poniendo al servicio tus dones y talentos y otra persona se está beneficiando de ello y te paga por ello. Entonces es mutuo. Sí, y además es un ciclo muy bonito, muy potente y que se puede duplicar constantemente porque no nace del esfuerzo, sino desde el amor. Exacto. Así que desde el amor damos por finalizada esta entrevista, que ha sido maravillosa. Mil gracias por todo lo que has compartido, por todos los tips de aquí. Tenemos mucho. Hay que escucharlo 2 y 3 veces porque todo lo que has dicho es muy potente y puede ayudar a mucha gente. Gracias por compartir, gracias por dar, gracias por hacerlo desde el corazón. Ha sido un verdadero placer tenerte en nuestro podcast. Muchas gracias, Andrea. El placer es mutuo. Gracias, Andrea. Podéis encontrar a Andrea también a través de las redes sociales como Andrea Martínez_coach. Vender no es solo tener la mejor estrategia, como habéis visto, es tener la mente, las emociones y la energía alineada con tu propósito. Como nos ha compartido Andrea, el verdadero salto de ventas sucede cuando dejas de compararte, dejas de exigirte y empiezas a confiar en tu valor. Si este episodio te ha resonado, compártelo, porque cuando compartimos este tipo de conversaciones, ayudamos a más personas a liberar su potencial y vender desde la autenticidad, no desde el agotamiento. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguimos hablando de ventas, pero siempre desde el ser, no solo desde el hacer. Porque recuerda, vender no es una opción, es tu única salida.